Los lugares en donde han ocurrido cosas terribles suelen guardar memorias, suelen guardar eventos como si estos estuviesen ahí atrapados. A veces estos eventos, en realidad, son presencias de alguien que ha muerto, que no ha encontrado el camino de salida, o por lo menos eso es lo que se cree. Es difícil poder asegurar algo, es difícil poder demostrar algo. En Relatos del Lado Oscuro siempre hemos creído que la mejor forma de entender estos fenómenos es a partir de los propios relatos de las personas que lo han vivido, y la combinación de lugares en los que ocurrieron cosas terribles, que tienen mucha historia, personas sensibles, momentos tensos de la vida, lleva a que de pronto haya un estallido de actividad paranormal. ¿Y qué mejor lugar que España? Un lugar en donde la historia ha estado presente desde 2000 y tantos años atrás con la llegada de los romanos y casi 3000 años atrás con los pueblos originarios, los pueblos que ocuparon la península ibérica. Son lugares en los que marcharon todo tipo de personas, desde los terribles y verdaderamente feroces guerreros árabes, los guerreros cristianos. Por supuesto, también desfilaron por ahí los romanos con sus estrategias, sus grandes obras y claro, es un país en donde en 1936 comenzó una guerra civil terrible que costó la vida de muchísimas personas y que aún hoy, casi 90 años después, sigue marcando, sigue estando presente, sigue habiendo huellas, y no solamente me refiero al aspecto paranormal, sino también en el aspecto cotidiano, en el día a día, en lo que ha quedado grabado de los abuelos, de los bisabuelos, de las historias que se escucharon, de esas paredes que hoy siguen ahí pero que conservan sus secretos. Esta noche voy a platicar con usted acerca de eso, por supuesto, si es que usted decide acompañarme. Bienvenidas y bienvenidos. Primer programa del año 2025. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Para la mayoría de las personas que esta noche me acompañan, decir Belchite probablemente tenga algún significado. Habrán escuchado en múltiples canales hablar de este enclave español en la provincia de Zaragoza, en España. Para muchas personas, el nombre ya les refiere a lugares embrujados, ya les refiere a lugares en los que hay actividades extrañas. Ha habido cientos de programas, cientos de videos en donde personas van con equipos, miden, graban y presentan testimonios. No es este el primero, por supuesto, y probablemente haya muchos otros mucho mejores en cuanto a contenido. Pero esta noche, yo tengo algo diferente. Tengo un testimonio de una persona que estuvo allí. Pero antes que nada hay que entender qué fue Belchite. Belchite, ubicado a unos 49 kilómetros de la capital de la Comunidad de Aragón, en España, era un enclave no muy grande, no era una gran ciudad, era más bien un poblado. 40 y tantos kilómetros de la capital, pero era un lugar bullicioso. Casonas antiguas, estos edificios altos muy característicos de aquellas regiones, estas callejuelas un tanto intrincadas, una muralla, una puerta. Personas que celebraban el día del santo patrono, que salían en procesión, que gritaban, que bailaban, que comían, que soñaban. Era una comunidad igual a la de cualquier otro lado, en donde las personas iban allí, platicaban una cosa, luego iban a sus obras, a sus campos, a sus cosas que tenían que hacer y volvían, en donde los niños corrían por las calles jugando con lo que hubiera en aquel entonces. Es 1930 y no hay televisión. Es probable que alguien tuviese una radio, aunque muchos nunca habían visto nada que tuviera que ver con eso. Había personas allí que ancestralmente habían vivido por generaciones, sus familias, y que realmente vivían en este rincón apartado, apegados a lo que tenían, sus campos, sus arroyos, sus épocas, sus ciclos de siembra, de cosecha, la fiesta del santo, la fiesta del pueblo, la verbena, las cosas que siempre ocurrían. Las personas habían vivido ahí.
Habían compartido cosas y habían tenido diferencias. Siempre, los seres humanos siempre nos encontramos unos con otros y siempre habrá alguna diferencia por ahí, pero en este sitio la gente iba viviendo como siempre. 1930 y tantos, 3.800 habitantes, y todo el mundo se conoce. Así es que cuando las mujeres se juntan en la fuente, exactamente como en esta famosa fotografía, ahí era el cotilleo. Era compartir cosas, era saber si fulano, era saber si la vaca de Perengano ya tuvo una cría. Eran cosas comunes, vamos, tan comunes, que podían estar hablando simplemente de la falda nueva de alguien. Porque así era de pequeño su mundo, así era de importante cada detalle, cada mínimo detalle, hasta que llegaron las ideas. Y a veces las ideas pueden ser muy peligrosas. Y claro, el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que mejorar y las ideas llegan para intentar cambiar y mejorar, pero a veces no funciona para nada. Y eso fue lo que pasó, porque de pronto llegaron estos, que decían que todo debía ser para todos. Les llamaron los rojos, los comunistas, los socialistas. Y entonces llegó un gobierno que era afín a eso. Era la Segunda República. Los republicanos, que no estaban de acuerdo con ciertas cosas, que querían cambiar de tajo aquello, de fondo, hacer cambios en la estructura de aquella España todavía un tanto adormecida, un tanto anquilosada en sus creencias. Querían separar la iglesia del gobierno, querían separar esto de aquello, que la educación fuera real, que no dependiera de esto ni de esto, que la tierra se trabajara, que hubiera repartos, que no hubiera una gran burguesía y gente pobre. Vamos, en el papel aquello sonaba muy bien, en la realidad es más complejo de lo que se imaginan, y muchas de estas ideas eran inclusive contrarias para las propias personas. Y cuando llegaron a Belchite, en Belchite muy pronto se enfrentaron unos con otros, porque había pequeños propietarios que no querían que les quitaran su tierra, no importa si era real que se las iban a quitar o no. En este sitio comenzaron a creer eso. Y entonces comenzaron los pleitos, y ya sabían quién era el rojo, y ya sabían quién era el otro, y ya sabían quién era el que iba a la iglesia, y ya sabían, como era un pueblo pequeño, todos empezaron a rumorar por aquí y por allá, y entonces, de pronto, allá lejos, los soldados se levantaron. Intentaron derrocar la República. Un golpe de Estado. Falló. Pero no terminó ahí el asunto, porque entonces aquellos militares se levantaron en armas y comenzó una guerra terrible, una guerra en donde primero llegaron esos que se habían levantado, esos soldados que habían pertenecido al ejército regular y que ahora eran los que se habían levantado en armas, eran los alzados. Y cuando llegaron, agarraron al alcalde, al maestro, al peluquero, al otro, a todos aquellos que se sabía que eran de aquellos que eran rojos, y los mataron. Y los sacaron de sus casas a ellos, a sus familias, a sus conocidos, a sus amigos, y los llevaron ahí, a cualquier parte, y los mataron. Y entonces llegaron los amigos de esos a los que mataron, es decir, los republicanos. Y los que estaban en el pueblo se fortificaron, se pusieron como pudieron para defenderse. Pero los otros eran más, y empezó la batalla de Belchite en 1937. Aviones, cañones, carros de combate. Aquello se volvió una locura. Los tanques T-26 traídos de la Unión Soviética, el apoyo militar, y comenzó a brillar claramente las intenciones de cada cual, porque unos eran apoyados por el bloque socialista y otros por el fascismo. No eran compatibles, pero cada uno hacía atrocidades y así. Los que llegaron, esos a los que llamaban republicanos, comenzaron a atacar, a bombardear. Y entonces decidieron acabar con la ciudad, bombardearla, destruirla. Entraron y se enfrentaron con aquellos que la defendían en un combate encarnizado que costó la vida de 5.000 personas en cada callejuela, en cada edificio, en cada puerta, en cada ventana. Hubo ahí gente que no sabía ni qué, pero murió. Niños, hombres, mujeres. Fue aquello una masacre. Pero de ambos bandos, porque también los que intentaban conquistar el puesto tuvieron bajas terribles, porque los que estaban allí no se iban a dejar, pero cada quien en su cerrada cabeza creía tener la razón. Pero habían matado mucha gente que no tenía nada que ver.
Al final del día, Belchite cayó. Los defensores intentaron huir. 300, 400 hombres intentaron huir, no lo lograron. Todos murieron en las afueras, y los que se rindieron también fueron ejecutados rápidamente. No había más. A ese grado de brutalidad estaban ya. Los pocos sobrevivientes del pueblo, los que no tenían nada que ver con un bando ni con otro, vieron desmoronarse sus edificios, sus casas, morir sus familias. Los cuerpos eran arrojados por ahí, unos por allá, otros por acá. Pero poco duró el gusto para los republicanos, porque para 1938, unos meses después, las tropas de derecha, los alzados, los franquistas, la legión, todos ellos llegaron y arrasaron de nuevo con aquel enclave, haciendo correr a los republicanos en medio de miles de bajas. La sangre manchó este lugar, y cuando llegaron ahí los franquistas, los de la legión, dijeron que así se quede. Francisco Franco declaró que este lugar se quedaría como estaba, que no sería remodelado, que no se volvería a arreglar nada, debería quedarse como una muestra de la barbarie. Nunca se quedó claro cuál era la barbarie. Si los que llegaron primero y mataron al alcalde, a su familia, a sus conocidos, al cura, o los que llegaron después. Quienquiera que haya llegado, iba a matar. Prueba de ello es lo que se ha ido encontrando. En el 2021 se encontró una fosa común, que no había sido reportada por nadie, con cerca de 200 cuerpos. Eran los muertos iniciales, los que, cuando empezó la bola, eran del Partido Comunista o eran rojos, y fueron asesinados por aquellos que estaban alzados. Después se encontraron muchas otras tumbas, que pertenecían a los que llegaron y mataron a los primeros, después los mataron a ellos, y así sucesivamente. Este sitio quedó hundido en eso, en la sangre. Cerca de allí se construyó una nueva población, el Belchite Nuevo, con la mano de obra de los capturados, de aquellos que habían sido derrotados en 1939 y que en condiciones mortales tenían que construir. Cada quien creía tener la razón. Pero aquel pueblo en donde jugaban los niños, en donde las mujeres se juntaban supuestamente a llevar el agua para su casa y en realidad era para el cotilleo, en donde aquel hombre se sentaba en un bar a tomar una copa con unos amigos que después se volvieron enemigos, en donde el cura jugaba a un juego de cartas con quienes después lo consideraron su peor enemigo, en donde el maestro conocía a cada quien y después se volvió él el enemigo, y los enemigos también podían dejar de ser enemigos y volverse amigos, y los amigos después serían enemigos, pero todos terminaron en alguna cuneta, en algún descampado, en algún agujero en la tierra, con un tiro en la cabeza, si tuvieron suerte, porque otros, antes de morir así, fueron torturados. Este lugar está lleno de dolor, de miedo, de sangre. Y es ahí en donde surge una historia. Déjeme que le presente a 3 personas increíbles. Se trata de madre, tía y el hijo. Ellos son Sandra, la mamá, Alba, la tía, e Ethan, el pequeño. Y es agosto del 2018. Ethan es una persona que tiene un problema con la vista. Tiene la vista reducida, ellos le llaman baja visión. Pero esto le ha hecho ser muy sensitivo de otras cosas. Cuando un sentido se disminuye un poco, otros sentidos se agudizan. Y es un chico genial. En aquel agosto de 2018 tiene unos 10 años. Es, además de sumamente inteligente, sumamente capaz. Hoy en día es un muchachón brillante. Pero en aquel momento, volvamos allá, 2018. Mamá e Ethan suelen viajar a Zaragoza, unos 40 kilómetros de Belchite, para un tratamiento médico. En un cierto momento, deciden que además de ir allá, ¿por qué no visitar el viejo pueblo? Todo el mundo habla de ese pueblo, todo el mundo lo ha visto alguna vez. A Iker Jiménez contando historias de fantasmas, todo el mundo ha visto algún programa, algún investigador, alguien que ha grabado una psicofonía, alguien que ha visto algo. Así que tienen curiosidad. Se ponen de acuerdo con la tía Alba, que vive en Madrid, y todos ellos concurren allá, agosto de 2018. Cuando llegan al sitio se hospedan en un hotelito muy lindo, en donde
toman los informes de cómo es aquello. Hay 2 visitas principales. La primera es en el día, vamos, a luz de día. Y la segunda es por la noche, después de las 10 de la noche. Y esa es la que más interés causa, es la que te eriza un poquito la piel. Va a ser un pueblo abandonado, un pueblo lleno de historias, un pueblo en donde todo el mundo cuenta cosas. Así que van allá. Llegan al pueblo. La hora de la visita con luz de día es muy interesante, es una visita cultural, es histórica. El guía les lleva por aquí, por allá, les va contando, por aquí pasó esto, la brigada fulana, la brigada perengana, los soldados en este pared, aquí y allá. Cuando llegan a la iglesia de San Martín, que era la iglesia del pueblo, hay una puerta en donde hay un poema. Ahora mismo le pongo la foto. Es triste, es un poema triste. Después de aquello, después de los ataques de 1937, el pueblo quedó destruido y abandonado, así es que había mucho de esto. Y durante los años siguientes, los restos del pueblo fueron también, digámoslo así, asaltados. Robaban cosas, destruían. En fin, hace años se declaró patrimonio y por lo tanto quedó protegido. Pero la visita es interesante. Van caminando por aquí y por allá, viendo estas cosas, cuando de pronto llegan a un lugar y la guía que les está informando de todo les dice que van a pasar al Trujal. El Trujal no es otra cosa que un sitio donde se machacaban las aceitunas, el producto de los olivos, una vez maduras. Estas frutitas del olivo son llevadas ahí, se machacan para obtener el aceite y produce un olor muy peculiar. Cuando ellos se acercan ahí pueden percibir el olor. Se percibe todavía. Han pasado ni más ni menos que 80 años y todavía se percibe ese olor y hay esta sensación rara. Suben a esto y la puerta está abierta, así es que Alba, la tía, entra ahí adentro del Trujal y es cuando se dan cuenta de que este lugar no es lo que parece. Y lo primero que pasa es que mientras Alba está adentro, Ethan está parado por ahí cerca viéndola y escuchando atentamente la conversación. Suele ayudarse con una especie de prismáticos para distinguir bien las cosas. Hay un par de niños por allá del otro lado, una señora grande cuida de ellos, y aquí está parada ni más ni menos que Sandra. Lleva consigo una bolsa tipo mochila, un backpack. En ella lleva una botellita de agua, algunas golosinitas, cosas personales, algo como para que si de pronto a Ethan se le antoja un caramelito, bueno, lo saca de ahí ya, la tiene colgada atrás. Está escuchando la conversación de la guía que explica las cosas y demás, cómo funcionaba el Trujal, la gente, etcétera, etcétera, cuando de pronto siente un jaloncito en la bolsa. En esta mochila que lleva a la espalda, siente un jaloncito. No es una cosa grave, no es una cosa terrible, es un jaloncito. Así es que inmediatamente vuelve la vista para ver si se trata de Ethan, pero cuando vuelve la vista, Ethan sigue en el mismo lugar, está paradito allá a una distancia razonable que le impediría haber sido él el que dio el jaloncito. Mira para allá y los 2 otros niños que participan de este grupo están por allá, y el resto de las personas, incluidos la tía Alba, están allá adentro. Cuando mira a su alrededor no hay nadie. Pero solo fue un jaloncito. Señor canta la piedra, qué cosa terrible me cuenta. Fue un jaloncito. Vamos, hasta pudo haber sido que la botella de agua se acostó dentro de la mochila y que no pasó nada. Bien. Así que todo terminaría ahí, pues no. Mientras ella revisa esto, vuelve la vista para allá y sigue viendo a Ethan, aquella otra persona con los niños y demás cosas, sigue oyendo cuando de pronto el jalón ya no es ese jaloncito ligero, ahora es un jalón fuerte, le quieren arrancar esto. Se voltea colérica pensando que se trate quizá de un carterista, quizá de alguien, pero es cuando se da cuenta que a su alrededor no hay nadie. Ninguna persona está a la distancia suficiente como para poderle haber propinado semejante jalón. Cuando vuelve la vista hacia el frente, es el instante en el que la guía explica que eso fue un Trujal, pero que durante la batalla, ese agujero grande, que tendría unos 4 metros de profundidad, fue utilizado como una fosa, y en su interior se arrojaron 80 cadáveres. Niños, mujeres, personas que vivían en Belchite y que murieron para no propagar una epidemia eran llevados ahí y arrojados dentro del Trujal, en donde se colocó una tapa con una cruz.
Ella no puede evitar sentir un escalofrío, por lo que se acerca un poco, toma a Ethan de la mano y caminan para allá, alejándose un poquito y así como que, ¡oh! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Bueno. Sigue el recorrido, visitan esto y cuando están por llegar a la iglesia, a Ethan como que no le agrada mucho eso, le provoca cierta sensación, cierta incomodidad porque sabe algo, es una persona muy sensible. Usted sabe que cuando una persona tiene alguno de los sentidos un poquito más reducido que otros, lo compensa. Pero no olvidemos que el ser humano no tiene 5 sentidos, sino que tenemos un poquito más, y a veces ese poquito más percibe cosas que los demás no perciben. Así es que se queda incómodo. Bueno, aquello termina, se van por allá a tomar los alimentos, platican un rato, todo el recorrido fue de día. Y todo estuvo muy bien. Bueno, salvo por el detalle de los tirones y salvo saber que aquello no era un trujal, sino una fosa común. 10 de la noche. Llegan a la puerta y en la puerta les entregan los equipos, que son unas lámparas potentes, y la guía es una chica joven muy atenta, muy agradable. En el recorrido ya no hay más niños, solamente Ethan, con 10 años. Serio, entendiendo que va a visitar un lugar especial, un lugar con historia, comienzan a caminar. Él se ha tomado por ahí una foto muy linda con un hombre disfrazado de falangista o de alguna cosa. Tiene un traje de soldado con un fusil y se han tomado una foto. Van caminando y entonces llegan a un espacio en donde hay una buhardilla, en donde hay unas fotos. Y, bueno, aquello hiela la sangre porque es una foto antes de la guerra, en donde se puede ver la misma calle con 2 niños viendo como podrían haber estado viendo cualquier día, esperando a que pasara un vehículo, esperando cualquier cosa, y que probablemente esos 2 niños que están parados en esa foto estén en ese agujero abajo de la losa en el trujal. Pero bueno, esto le hiela la sangre y cuando mira a la derecha ve que hay un ventanuco, una pequeña ventana en la buhardilla, desde donde se puede ver la calle principal allá, a lo lejos. No sabe por qué, pero se siente rara. Este lugar le provoca una sensación tan extraña, tan rara, que no puede evitar sentir ese escalofrío, esa sensación de que algo no está bien. Salen de allí. Ella va caminando. Y por supuesto que se da cuenta que aquello tenía sentido. Resulta ser que cuando llegan de nuevo al trujal, ella ya no sube las escaleritas. El trujal está abierto, no tiene techo, no tiene nada. Pero ya no sube las escaleritas, porque la guía está explicando que en ese lugar, justamente donde ella estuvo parada, había sido asesinada una niña. El tirador había estado en el ventanuco aquel, en la ventanita de la buhardilla, donde vieron las fotos. En esa ventanita había estado un tirador que mató a la niña, a una niña sin nombre, una niña anónima que estaba parada junto al trujal. Desde allá le disparó y la mató ahí donde ella estaba parada, donde le jalonearon la bolsa, y es cuando todavía se siente más rara. Bueno, sigue el recorrido y de pronto llegan a un sitio en donde hay una cruz. La plaza, la famosa cruz. La guía les explica que en este lugar también hubo muchos muertos y que personas y que tú y que yo, y que algunas veces pasan cosas raras en este sitio. Sí, la guía está al tanto de los fenómenos paranormales que reinan en toda la región, así que les platica que en este sitio han pasado 2 o 3 cosillas, y que a veces en las fotos pasan cositas raras, y por supuesto que Alba y ella no se dan a rogar. En cuanto se puede, apagan las luces, se colocan allí y con la cámara del celular del móvil se toman un par de fotos. Guardan aquello y siguen caminando. Todo es silencio. Es como si cruzaras en una barrera en donde de pronto el tiempo se detiene. Belchite se quedó detenido. Hay restos de viejos coches, hay paredes a punto de caer que no han caído, hay casas que ya no tienen techo, y a la distancia ves cómo se mueve de pronto un pedazo de tela por allá, y de pronto oyes alguna cosita, y llegan de nuevo a la iglesia de San Martín, exactamente allí donde Ethan se sintió incómodo ese día, en la mañana. Cuando van a entrar, Ethan prefiere no entrar. Algo lo incomoda, señala hacia el campanario, no sabe por qué, pero señala hacia el campanario y prefiere no entrar. Mamá
Es decir, Sandra y Alba sí quieren entrar. Y hay una señora mayor ahí que tampoco quiere entrar, así es que le hará compañía a Ethan. Ambas mujeres cruzan un poco más allá solo para ver de noche el sitio y no perder de vista al chico. Mamá no quiere perder de vista a su niño, por supuesto que no. De pronto Ethan es quien percibe algo. Lo contaría él mismo. De pronto, estando allí parado, algo llamó su atención. Era algo que se movía. No allá lejos a la distancia, sino aquí, a 3 metros, a una distancia tan cercana, que podría haber estirado y quizá tocado. Se ve como algo que se mueve. Conforme afina un poco más, porque tiene visión reducida, pero ve, y le sirve muy bien y se sabe manejar y sabe identificar, pero cuando distingue esto le parece de entrada algo tan raro, porque en principio pareciera ser un soldado. Lleva uno de estos gorros que utilizaban los milicianos, los de la falange y todos ellos, que tiene un piquito adelante y un piquito atrás. No es el gorro del guardia civil, que era el tricordio, nada de eso. Esto es una gorrita. La puede distinguir, aunque todo es negro, no hay un color, no hay un detalle, solamente esta forma. Hay una luna llena espectacular que casi ni se necesita la luz de la linterna, pero esto es totalmente oscuro. Así que el chico siente la necesidad de sacarse aquello, de quitarse la duda, porque obviamente siendo un chico tan inteligente sabe que muchas veces eso que está viendo en realidad es una sombra. Un reflejo, algo que se ha movido, una hierba, cualquier cosa. Así es que toma la linterna e ilumina para allá, y para su asombro, aquello sigue ahí y no es una sombra, no es una hierba que se está moviendo, no es el filo de algo, no. Esto es una silueta que sigue pareciendo la de un soldado con un fusil al hombro, con un gorro de miliciano, caminando tranquilamente a escasa distancia de ellos, pero lo que más le aterra y que le provoca comenzar a sudar y sentirse indispuesto es que cuando lo ilumina, la luz no atraviesa. La luz de la poderosa linterna que lleva no atraviesa esta silueta totalmente oscura. Absorbe la luz de la linterna. Y puede ver cómo se va. Levanta la vista y ve que la mujer de junto, la señora aquella, está también sumamente nerviosa, y es cuando llama a su madre. La madre viene, se acerca a ver qué ocurre y él le pide que ya se vayan. La señora aquella también dice: ya vámonos. Lo toca y está sudando. Se siente raro, está nervioso, está muy alterado. La mujer aquella casi no puede ni hablar. Ha visto pasar lo mismo junto a ellos. Son 2 testigos. No estaban hablando, no estaban platicando. Ambos estaban parados ahí, pero no estaban teniendo comunicación, y aquello pasó junto a ellos. Nerviosos, deciden marcharse. Pero decidir marcharse y marcharse son 2 cosas diferentes, porque para marcharte tienes que caminar toda aquella calle, en medio de edificios destruidos, en medio de un silencio terrible y de una soledad que te absorbe. Así que prefieren quedarse ahí. Ella lo abraza un poquito, lo apapacha, como tratando de distraerlo, hasta que finalmente ya la guía termina lo que estaban haciendo y emprenden el camino de salida. Cuando ya van a montarse en el transporte para ir al hotel, resulta que la tía Alba, había platicado con la guía, y la guía le había dicho que eso del jaloncito es muy frecuente, que muchas personas lo habían vivido en ese lugar. Pero no termina ahí la historia. No. Llegan al hotel y comienzan a ver las fotos. Se han hecho unas fotos muy lindas, porque allá dicen que hay que hacerse la foto. En América decimos hay que tomar la foto. Bueno, comienzan a revisar aquello y esto es lo que encuentran. Le voy a presentar 2 imágenes. Estas imágenes me fueron compartidas por Sandra y Alba e Ethan, y fui autorizado a compartírselas a usted. Así es que le voy a mostrar la imagen. Las 2 chicas que están en esta foto son Alba y Sandra. Hay una serie de destellos que no estaban ahí en algún momento, no tiene sentido, no hay nada que produjera eso. ¿Podría ser un reflejo? Claro que podría. Pero lo que sigue es diferente. Déjeme que le ponga ahora esta otra imagen. Nuevamente son las 2 chicas. Ambas fotografías fueron tomadas con diferencia de fracciones de segundos. Simplemente es apretar el botón una vez y una segunda vez. En esta segunda vez, si usted ve del lado derecho, hay algo. Una hierba. Seguramente pensó eso. Es una hierba. Bueno, pues no había hierbas.
De hecho, nunca ha habido hierbas. Es una cosa de piedra y ahí no hay ninguna hierba. De hecho, ellas antes de la foto revisaron que no hubiera nada porque tenían miedo de algún bicho, así es que revisaron y no había nada. Toman la foto y aparece esto. Este es un acercamiento. Hemos circulado en amarillo, vea usted. La guía les había advertido que ahí a veces aparecían cosas. ¿Qué es? No lo sé. No me atrevería a especular si es una presencia de alguna de las tantas personas que murieron en ese lugar. No me atrevería a pensar si es algo más, porque déjeme decirle que muchas veces creemos que en estos sitios lo que se aparece, lo que molesta, lo que te ataca, o simplemente lo que se escucha, son las voces de las personas muertas, pero no olvide que también hay otros curiositos que no pertenecen a este plano de existencia y que a veces se acercan, bueno, en teoría, que a veces se acercan a los lugares en donde la energía fue tan fuerte que se queda todavía y se acercan allí. Estos seres, que no son humanos, que nunca han estado encarnados, suelen pulular por ahí porque les alimenta el miedo, les alimenta este nerviosismo y claro, en este lugar hay todo eso todo el tiempo. Así que podría ser cualquier cosa, pero está ahí. Y no está truqueada la foto. Y esta familia nos ha permitido conocer esta interesante historia de primera mano. Así que sí, Belchite es un lugar en donde se han grabado psicofonías de los más variados temas. Un lugar en donde las personas, cada vez que se hace un recorrido, experimentan algo diferente. Pero fue un lugar en donde las personas jugaban, en donde las personas comían, en donde dormían, en donde tuvieron hijos, en donde se casaron y en donde murieron. Cuando llegaron ideas diferentes que enfrentaron a hermano con hermano, a primo con primo, a compadres que en algún tiempo se sentaron a jugar a las cartas y después se consideraron enemigos a muerte. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo no solamente para el pueblo español, por supuesto. No hay que olvidarlo todos nosotros, todos aquellos que hoy estamos aquí y que podemos vivir si nos descuidamos cosas parecidas. Bueno, pero no termina aquí la historia. Dejemos Belchite y ahora nos vamos a ir a otro lugar. Nos encontramos con una persona que ha tenido que emigrar. Se trata de Adolfo. Igualmente es el año 2018. Adolfo es un hombre que ha tenido que dejar su natal Colombia para buscar una vida mejor. Y lo hace yendo a España. Consigue un empleo en una comunidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en una población. Esta población, para 2018, es una ciudad. Nadie se imaginaría nada. Simplemente es una ciudad con mucho movimiento, con muchas cosas. Está muy cerca del castillo de Monzón. Adolfo ha llegado ahí buscando trabajo y lo ha encontrado, así es que no pregunta mucho, y es un trabajo estupendo. Adolfo es un panadero. Es alguien que sabe preparar pan. Y lo han contratado para ello, con un extra, algo muy bueno. Resulta que abajo está el expendio, el lugar de preparación, y luego en el piso de arriba hay un departamento, un área donde le permiten habitar, lo cual es magnífico. Porque simplemente bajar unas escaleras ya está en el lugar de trabajo, volver a subir está en el lugar de descanso donde vive. Es una joya aquello. Y es una casa vieja. En realidad está en el centro, en una zona antigua. La jefa en alguna ocasión comentó que aquello había sido construido por sus parientes allá por los años 20 del siglo pasado. Adolfo no tiene problema. Es un buen trabajo. Hay que entrar a trabajar a eso de las 10 de la noche y se alarga esto toda la noche. El pan se prepara por la noche para que tempranito en la mañana las cestas estén listas y vayan a ser repartidas y se ha vendido el pan. Es un oficio, y es un oficio bueno, y él comienza a trabajar con mucho ánimo. Poco antes había sufrido la pérdida de su mamá, así es que aquello lo había golpeado, y aquí comienza a trabajar con ánimo, comienza a ver la vida de otra forma, comienza a salir adelante, y hay un pequeño detalle. Sí. Cuando baja, a eso de las 10 de la noche, comienza a trabajar, está solo. Siempre. Es el único. Y es cuando escucha esos ruidos. A veces parece que alguien se moviera arriba, que alguien caminara.
pero a veces parece que alguien va empujando los muebles, que alguien azota la puerta, que alguien sube unas escaleras con prisa, que alguien está murmurando, que alguien está ahí, pues. Y cuantas veces ha subido, ahí no hay nadie. Pero cuando regresa, puede encontrar las cestas del pan movidas. No están en el lugar que las dejó. Las cestas tienen unas rueditas para mayor movilidad, porque son cestas grandes. Y de pronto ya no están donde las dejó, pero el piso es plano. Y esto comienza a ser un poco preocupante, porque a veces el ruido es fuerte y las voces y los murmullos de aquello llega a ser inquietante. Él está convencido de que aquí hay de eso, hay fantasmas en este lugar. Y bueno, pues cómo no, vamos a pensarlo y hacerle y no sé cuánto, y sigue trabajando. No quiere perderlo. No le importa. Busca por ahí en la internet formas de acabar con un fantasma, de hacer que se vayan los fantasmas, y en tantas cosas que ve en el YouTube y aquí y allá, encuentra a alguien que recomienda prender música. Lo hace. Prende música, pero los ruidos siguen oyéndose. Entonces descubre que era prender música arriba, donde están los fantasmas. Va allá y prende el televisor y eso hace que disminuya bastante. Bien. La vida sigue y quiere que le diga algo. Se acostumbra. Se acostumbra. Al final del día no le hacen nada, nadie lo molesta. El hecho de que oigas de pronto a alguien que camina en el piso de arriba y ahí no hay nadie. Bueno, el hecho de que oigas a dos personas hablar tampoco es problema, el hecho de que cierren una puerta, a él no le pasa nada, así es que cuando termina su jornada, sube, y piensa que se trata de los parientes de su jefa. Quizá los dueños antiguos de la casa, ¿cómo saberlo? Pero obviamente también a veces le inquieta un poco por lo que deja encendido un televisor con el volumen muy arriba, y esto mitiga el fenómeno. Y sí, es correcto, el ruido no le cae bien a estas cosas. Cuando alguien vive cerca de una carretera muy ruidosa, es poco probable que perciba algo. El ruido, la vibración, todo esto disminuye el fenómeno, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. Pero entonces llega un huésped, un amigo suyo, alguien que ha llegado de Colombia y está buscando dónde quedarse. Ya es 2019, han pasado muy buenos meses, y este hombre que viene de visita, que busca dónde quedarse, bueno, pues tiene que quedarse ahí. Porque son amigos, ¿no? Y no hay problema. La jefa no va a decir nada, así es que le da una de las habitaciones. Es un piso grande, tiene un par de habitaciones, un área común. Tú quédate aquí, no sé cuánto, yo me voy a trabajar cada noche, así es que, bueno, pasan los días. Y aquel sujeto dice que oye cosas. Se le ve descompuesto. De hecho, se pone nervioso cada vez que escucha algo y baja, y a la mañana le comenta que oyó y todo esto, pero hubo un día en particular que a las 3 de la mañana se le aparece enfrente con la cara blanca y los ojos muy abiertos, temblando del miedo y del frío. El sujeto aquel, el amigo, le viene a contar que justamente en la madrugada a esa hora había despertado por alguna razón y junto a él había un tipo parado viéndolo. Pero cuando se incorporó para preguntar qué pasaba, aquello desapareció. Fue tal el susto que agarró su mochila y se fue. Y sí, a Adolfo aquello no le preocupó. Él nunca vio nada. Estuvo ahí 18 meses. 18 meses trabajando, cada noche. Y si apagaba el televisor o no lo prendía, bueno, arriésgate porque vas a oír muchos ruidos, mucho barullo, gente que había ahí. 18 meses después tuvo que volver a Colombia por un problema familiar. Fallece su padre, lo resuelve y vuelve allá. Hoy en día está allá, tiene una familia, pero ya no está en el mismo lugar. Y siempre se ha preguntado qué fue lo que escuchó, qué era lo que había ahí. Y por supuesto que tiene que ver con lo mismo que le platiqué de Belchite. Porque resulta que estos lugares, todos ellos, de alguna manera se vieron involucrados en las matanzas de la guerra. Y Monzón no fue la excepción. Monzón fue escenario de una serie de asesinatos relacionados con la guerra civil. Al principio fue el alcalde. El alcalde no era del gusto del pueblo. Así que cuando llegó la falange, lo mataron. Y lo fueron a tirar por allá. Y luego mataron a alguien más. Y luego el nuevo alcalde que quiso proteger a unos republicanos de que los fusilaran, lo consideraron enemigo y también lo fusilaron. Pero luego llegaron los republicanos y resulta que no a todos los mataron allá, en los paredones, en las puertas del cementerio, sino que a muchos los mataron dentro de sus propias casas. Fueron allá y los mataron y luego los arrastraron y les hicieron horrores.
en el centro de aquella población. Así es que sí, también pudo haber vivido eso ahí. Monzón también fue escenario. Y déjeme decirle que alrededor de España se considera que hay más de 9.000 y fracción fosas clandestinas. La guerra civil, en números generales y de acuerdo a algunos estimados, pudo haber costado 500.000 vidas humanas, en una España que tenía pocos habitantes. Pudo haber costado esto no tanto por los combatientes, sí, muchos murieron en combate, pero muchos más fueron asesinados. Hay miles de fosas que nunca han sido encontradas, que no han sido abiertas, que ya están perdidas. Hay una ley, la ley de la memoria histórica, que intenta acabar un poco con los aspectos de la represión de la dictadura y por otro lado ayudar a encontrar a aquellos que murieron, pero hay que ser realistas porque ambas partes mataron. Claro que al final del día, en algunas regiones fueron 2 por cada uno del otro bando. En las regiones donde más apoyaban a los republicanos fueron 2 de la derecha que morían por cada republicano, y en las regiones contrarias era al revés. Así es que aquello está lleno de gente que murió por culpa de la guerra civil. Y sí, hay muchas historias similares. La de Adolfo es otra más, pero tampoco es la última. Esta otra nos la ha compartido una persona que vivió una experiencia junto con su familia en un lugar diferente, Coria del Río, 15 kilómetros de Sevilla. A ella le tocó vivirlo. En los años 70, más o menos 1974, ella y su familia, compuesta por mamá, papá, la nena, que era María de Jesús con unos 3 años, a la que le llamaban la Chiqui, ella misma, Encarnación, y su hermana Pilar. Encarnación tenía 11 años, Pilar tendría unos 8 años. Habían salido de Murcia, buscando un trabajo en una época de crisis. El padre no podía conseguir un trabajo y la veían muy mal. Supieron que había un empleo allá, en Coria del Río. Y precisamente era en el Guadalquivir, en el río aquel donde había un trabajo de algo. Ella no recuerda bien de qué. Dejaron su casa en Murcia. La casa era una casa familiar de toda la vida, de generaciones, con un enorme jardín, con árboles, con lugares para jugar, y fueron allá, a Coria del Río, en la parte del centro. Una casita chiquita. Era estrecha, pero además ni siquiera era para ellos toda. La parte de abajo había algo ahí, un comercio o algo. Luego venía el piso donde ellos vivirían y finalmente otro piso arriba. Era estrecha, fría. No entraba la luz. Afuera podía ser un calor bárbaro. Sevilla puede ser increíblemente cálido en el verano, pero aquí no entraba la luz. Par de ventanitas, era todo. Una habitación grande al frente, en donde vivían las niñas, las 3 niñas con sus camitas. Luego vendría un espacio donde estaban los aseos, más allá había otra área y al fondo la habitación para los padres. Muy conveniente, por supuesto. El detalle es que, bueno, desde llegar ahí la cosa estaba un poco triste. Mamá consiguió también un empleo, ayudando en alguna parte haciendo algo, una fábrica o algo. Papá consiguió el empleo en el río. Así que Encarnación se quedaba en la casa a cargo. Muy seria, muy severa. Con sus 11 años sabía lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Sabía cómo preparar desde una cosita ligera para comer, una cosita sencilla para las hermanitas, ver que se bañaran, ver que hicieran esto. Era ir a la escuela y después hacerse cargo. La más pequeña, la Chiqui, con sus 3 años, apenas hablaba bien y demás, pero había que cuidarla, había que estar al pendiente. Cuando era hora de ir a la escuela, la Chiqui iba con una señora que la cuidaba y luego venía y así, y así, y así. Pero la casa tenía lo suyo. Y es que en esa casa, desde que llegaron comenzaron a escucharse cositas, pero no todo el mundo las escuchaba. La que las escuchaba era la Chiqui, la pequeña, la de 3 años. Un buen día, están todos ahí muy tranquilos, cuando de pronto, esta chiquilina, María de Jesús, comienza a cantar. Es una canción rarísima. Comienza a cantar algo así como arroja la bomba, que escupa metralla, coloca petardo, empuña la Star. Era una canción. El papá, cuando la escuchó aquel día, se horrorizó, por supuesto. El papá había nacido en los años 30, a principios de los 30.
Así que cuando oye a la niña cantar aquello, la reconoce de inmediato y le dice: "Shh, callada, callada, que aquí todavía". Era 1974, todavía había que guardar lo que decías. Y la niña está cantando y resulta que era una canción republicana de la Guerra Civil. Y dice: ¿de dónde sacaste esto? ¿Pero cómo lo has oído si ni siquiera tenían radio? Habían salido con una mano atrás y una delante de Murcia. No había un televisor en la casa, por supuesto, apenas estaban empezando a ganar unas pocas pesetas, unos pocos duros, como le llaman allá, para sobrevivir. ¿Cómo había aprendido eso? Y cuando le preguntan, dice: es que eso es lo que cantan los hombres que viven arriba. Viven arriba, ¿los oyes? Sí, sí. Y hay veces que hablan mucho. ¿Y qué hablan? No lo sé. Pero se oye como hablan, hay veces que están contentos y cantan, hay veces que no están contentos para nada y se les oye, no sé cuánto. Cuando eso pasaba ya se ponía rara. Pero nadie más lo oía. Así fue comenzó esto. Era curioso. Otras veces, de pronto se detenía de lo que estaba haciendo y ponía atención. Cuando le preguntaban qué pasa, es que los hombres están hablando. Pues podría ser que estuvieran en otra casa por allá o los vecinos de arriba, y luego también comenzaron las otras dos hermanas. Primero Encarnación fue la que escuchó que movían cosas, y le preguntó a la pequeña: Chiqui, ¿oyes? Sí, sí, son los hombres de arriba, están moviendo cosas. Después la otra hermana, Pilar, también escuchaba aquello. Estaban ahí solitas en el piso, cuando de pronto comenzaba el jaleo. Y preferían irse allá cerca de la ventana y parecía que ahí no se oía tanto, pero si estaban en la parte del living o en la parte de la cocina era un escándalo aquello, cómo iban y venían y caminaban y se oían esos pisados acelerados. De pronto ya no se oía nada. Pero de pronto volvían aquellos sonidos y luego callado. Papá y mamá cuando le decían esto: mira, es que se oye, que no sé cuánto, pensaban que eran los vecinos. Las casas están pegadas una junto a otra. No hay ninguna separación, una barda y la otra están pegadas juntas, así es que cualquier ruido pasa de inmediato de un lado a otro. Pero también podía ser que los vecinos fueran molestos, y esto fue creciendo y se volvía cada vez más notorio que las niñas eran las que decían oír cosas raras, hasta que finalmente también lo escuchó papá. Una tarde de un domingo están ahí todos en casa, han terminado la comida, no sé cuánto, el papá saca un periódico, se sienta a leerlo tranquilamente en su propia recámara donde tiene un silloncito, está tranquilo cuando oye el ruido. Alguien ha movido un sillón o una mesa, arriba. Después escucha los pasos, son pasos fuertes, son adultos, es un sonido muy diferente al de un niño, son pasos fuertes y son varios, se oyen movimientos. Y es cuando el padre se queda pensando: pues sí, es arriba, inmediatamente arriba. Pero no hace caso, finalmente cada quien que haga lo que quiera, era buena hora, pero esto se repitió después en la noche. Y empezó a ser molesto. Ahora la mamá de pronto despertaba y decía: otra vez están haciendo ruido. Y otra vez no sé cuánto, y la niña, y aquello, hasta que finalmente harto, unos meses después, pero no se imagine usted muchos meses, un par de meses después, el papá va a hablar con la dueña, la mujer que les ha alquilado el piso, a decirle que por favor, que hay mucho ruido en la casa. Y aquella mujer, que era una mujer áspera, seca, de talante bastante negativo, se voltea y le dice: pues es lo que hay, si no lo quiere, déjelo. Bueno, pero es que usted no podría ir a hablar con esos hombres que viven en el piso de arriba y pedirles que abajo vive una familia, no sé cuánto. Y aquella mujer responde: pues en el piso de arriba no vive nadie, así que no voy a ir a hablar con nadie. Bueno, pero ¿y todo el ruido? Pues ya está. Si no les va, ahí está la puerta. De regreso allá, pues sí, vaya. Sorprende. Cuando aquel hombre llega y le dice: pues dice la doña que ahí no vive nadie. Pues no es cierto, ahí debe de vivir alguien. Vuelve a ir unos días después por los ruidos y aquella mujer le insiste que no entiende que ahí no vive nadie, que debe de ser un vecino. Ahí no vive nadie, está vacío, tengo cosas ahí guardadas, yo tengo la llave. Pasan los días y resulta que de nueva cuenta los ruidos, pero una madrugada hubo algo que cambió completamente todo. Ese día, la jornada se había alargado. Por alguna razón papá no había vuelto a tiempo, se había hecho tarde, y cuando vuelve todo está en silencio. Sube tranquilamente las escaleritas que llevan a la puerta, abre la puerta, cierra, camina 2 o 3 pasos, aquello es un espacio relativamente estrecho. La puerta de la habitación de las niñas está casi terminando la escalera en donde uno entra al pisito y está ahí la puerta, así es que él, como siempre, cuando llega se asoma. Todo es silencio y oscuridad, solo se filtra algo de luz por la ventana.
Apenas asomarse, siente que se le cae el mundo, porque frente a él, al lado de la cama de la chiqui, hay 2 figuras de hombres. 2 figuras de hombres. No, no se metió nadie, eso es obvio. Son transparentes, grisáceas, borrosas, están allí paradas. Asombrado por lo que está viendo, no puede sino decir: ¡Un Jesús mío! Y aquello desaparece. La niña que estaba ahí despierta y se da cuenta que el papá está horrorizado frente a ella, temblando. Le dice: «Pero papá, ¿qué pasa?». Cuando se acerca, resulta que la niña le dice que esos señores a veces vienen y que a veces no la dejan dormir, que ella ya le había dicho a la mamá. Entonces viene la mamá y el papá le dice: «Oye, ¿te había dicho la chiqui que veía 2? «Ah, claro, hombre, pero es la imaginación de los niños. Lleva días diciéndome que en la noche hay 2 hombres ahí parados que no la dejan dormir, que venga y los calle». Dice: «Pues los acabo de ver». Tomaron la maleta y se fueron. Ahí cerca había otro sitio, un pequeño hostal, pasaron ahí la noche y después se fueron a otra casa. Días después, platicando con una compañera del trabajo, la mamá fue la que se enteró de que en este sitio, en Coria del Río, había habido también muertos, y había habido fosas, y se habían llevado a la gente. A algunos no los mataron ahí, se los llevaron vivos, y los fueron a matar más allá, en Sevilla. Pero a otros los mataron ahí dentro. Y no eran de uno u otro bando, fueron de uno y de otro bando, porque asesinabas a alguien y el siguiente movimiento de la guerra te mataba a ti. Así es que sí había historias, también en este lugar. Tiempo después fueron sabiendo de muchas otras casas. En esa casa en particular, supieron que por lo menos 4 personas habían sido asesinadas ahí durante la guerra. Dentro. Por supuesto que nadie quería vivir ahí. Por eso la rentaban a un precio módico y por eso aquella mujer tan hosca, tan grosera, sabía lo que tenía. Y si fuéramos recorriendo otros lugares, iríamos encontrando muchas historias parecidas. Muchísimas. De cortijos en los que se aparecen fantasmas, el cortijo de los fusilados, el cortijo de no sé dónde, el cortijo de no sé cuál, en donde va uno caminando por toda aquella región y va encontrando historias, porque esta guerra dejó muchas heridas. Personas que se creían amigas, después resultaron enemigas. Personas que eran familia, pero que un buen día, porque tú crees una cosa y yo creo otra, ya no somos familia y te mato. Estos edificios siguen ahí. Muchos de estos edificios siguen ahí, cargados con sus historias. Belchite está destruido, pero muchas otras poblaciones no fueron destruidas y siguen estando ahí, sus mismas casas, sus mismos edificios. Basta caminar cualquiera de estas calles de Sevilla, de Granada, de todas estas poblaciones, de Toledo, para encontrar historias como estas. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el año que comienza. Nos escuchamos muy pronto.